Daremos lectura devocional, la cual se encuentra en Salmo 119, del versículo 105 al 112. Salmo 119, del 105 al 112. La palabra de Dios dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los limpios, pero yo me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Enseguida tendremos la oración de intercesión a cargo del hermano Isaías. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener esa oración. Cada quien ahí en su hogar sabe sus necesidades. Sabemos que también existen necesidades en esta congregación, de tal manera que por el problema de la pandemia que está pasando, hay muchos enfermos. Sabemos que son situaciones duras, fuertes. Hay quien ha perdido familiares, Señor, pero tenemos un Dios que no nos deja ni nos desampara. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más en esta hora, agradeciéndote que nos permitas estar reunidos aquí, alabándote y dándote a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres Dios. Tú no nos prometiste parar de sufrir si te seguimos, Señor. Sabemos que va a haber problemas, sabemos que lo maligno va a tratar de desviarnos y disminuir nuestra fe, Señor, pero tu palabra es fiel y verdadera. Cuando dice que nuestra fe y el amor nos aleja del dolor, nos aleja de la angustia. Te pedimos, Padre Celestial, por los enfermos, por todo aquel que tiene un familiar o un ser querido enfermo, Señor, no precisamente de esta pandemia, sino de cualquier enfermedad. Te pedimos que tú hagas tu voluntad en cada uno de ellos, pero que tengas misericordia para la salvación, que no nos la merecemos, Señor, porque estamos hechos de pecado, Señor, pero te pedimos que tengas misericordia de esas personas que no van a lograr pasar días más, Señor. Te pedimos por todos ellos que haya quien les hable de tu palabra, Señor, que tú permitas que logren arrepentirse y que te reciban como único y suficiente Salvador. Te pedimos asimismo que ayudes a todo tu pueblo, porque dice tu palabra: joven fui y envejecido, y no he conocido justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, Señor. Confiamos en ti, en que tú estás sustentando a todo tu pueblo, Señor. Te pedimos por todos los que llevan tu bendita palabra, Señor, que tú se las des en este día, que es más cuando se predica tu palabra, de tal manera que llegue a los corazones de cada uno de los que la van a recibir. Pon esos corazones dispuestos, Padre Celestial. Te pedimos por las necesidades, tanto económicas de todas las personas, de tu pueblo, todos los que siguen sufriendo en estos momentos de huracanes, de deslaves, de tormentas, Señor. Ten misericordia de esas personas, Señor, en especial de los niños, Padre eterno. Ayúdanos y fortalécenos y danos esa sabiduría espiritual y ese entendimiento que tanta falta nos hace. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Enseguida, hermanos, entonaremos el himno 263, Espíritu de Dios, llena mi vida. Himno 263.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Es el tiempo de recoger las ofrendas, hermanos. Repetiremos el texto que se encuentra en 2 de Corintios 9:10, que dice: Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oremos, hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te doy por la bendición que tú nos das, Señor, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, no nos ha faltado, dice la casa de cada uno de mis hermanos, el sustento, su trabajo, y aquellos hermanos que no tengan, no te olvides de ellos, Señor, piádate. Bendice esta iglesia porque independientemente de todo esto, ha salido adelante. Te doy gracias por el administrador, Señor, cuida su vida y que todo lo que recibamos sea para gloria, Padre. Mira que todo esto lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Avisos, hermanos, y en relación a las ofrendas, se les recuerda que de lunes a viernes de 9 a 2 pueden pasar con la secretaria o en su caso pueden marcar al número telefónico de aquí de la oficina para ponerse de acuerdo con ella y puedan llegar a hacer sus ofrendas, motivos de oraciones con el pastor. Enseguida tenemos el mensaje a cargo del hermano Isaías Galicia, el cual se titula La Biblia, la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar el tema, el cual se llama la Biblia, la palabra de Dios. Dice Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, dándote la gloria y la alabanza, Señor, la honra a ti, Señor, porque solo tú eres Dios. ¿Quién como tú, que eres el único Dios que puede oírnos, que puede acercarse a nosotros, Señor, y podemos sentirte, Padre Celestial? Gracias porque, no siendo dignos, tú
nos tienes presente, de tal manera que nos llamas y nos hablas de muchas maneras, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel y verdadera, Señor, porque nos las dejaste como manual para seguir las instrucciones que tú quieres que hagamos, Señor. Ahí está todo. Te pido, Señor, palabras para poderla expresar conforme a tu voluntad. Y te pido un corazón dispuesto para cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentren, para que la reciban y que sea tu nombre alabado y glorificado, Señor. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos aquí que actualmente las Escrituras, muchas personas las han distorsionado, aún siendo cristianos, no las han llevado como está marcada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han tratado de suplantar la palabra por pensamientos buenos, con muy buenas intenciones, pero a fin de cuentas, pensamientos humanos, por muy notables que sean, y empiezan los comentarios de, vamos a hacer esto. A ver, ¿qué dice la Biblia? No. En mi empresa se maneja de tal modo, así y así. Y hemos visto que, a ver, esto no es una empresa, no es un negocio. Esto es la iglesia de Dios. Y Dios ya dejó bien estipulado en su palabra cómo se debe de gobernar. ¿A qué grados entra el humanismo? Yo opino que se haga un mes de la Biblia, cuando la Biblia debe ser todo el año. Y entra la mercadotecnia. ¿Por qué? Vamos a vender ese mes, más Biblias. Y va uno a las librerías cristianas y encuentra un área pequeñita de Biblias y lleno de playeras, dijes, llaveros y todo porque es la mercadotecnia para vender. Vendo la palabra de Dios. Entonces vemos que el humanismo se ha metido. Entonces empieza uno a hacer comentarios. Es que debería de ser esto, porque en la empresa donde yo trabajo se organiza así, se pone, se quita, y empieza puro humanismo. Vemos que empieza a entrar esos pensamientos, por muy buenos que sean de gente notable y por muy buenas intenciones, son humanas. Y cuando empieza uno a meter cosas humanas, es como decirle a Dios, no, o sea, está bien lo que tú escribiste, pero yo creo que es mejor esto. Y empieza como diciendo, no, aquí mejor lo arreglo yo. Y no debe de ser. Los verdaderos cristianos consideramos que debemos tener el manual, que es la Biblia. Un manual donde va a ser un libro de cabecera, donde me levanto, leo, donde antes de dormir leo y estoy en comunión con Dios. Me levanto, oro, voy a tomar un alimento, doy gracias a Dios, antes de dormir oro. No cada que me acuerdo o cada que tenga la necesidad. Y vemos entonces que la Biblia como manual nos dice y nos resume que a fin de cuentas todos hemos pecado, que hemos nacido con pecado y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero a la vez nos da esa respuesta de cómo estar en comunión con Dios y cómo lograr estar un día en la eternidad con Él, ¿sí? La Biblia nos da la historia de la salvación, nos la va desglosando, nos va hablando todo esto, y eso es lo importante, que prediquemos el arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos, en estos momentos?
La gente tiene necesidad de trabajo, de economía, de salud. Y mucha gente va y empieza, busca a Dios porque te va a sanar. Busca a Dios porque te va a dar trabajo. ¿Y qué si no le da trabajo o no le da un empleo o no mejora su economía? Entonces, lejos de acercarse a Dios, es claro, me dijeron y no es cierto, Dios no es lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque es pura ignorancia de las Escrituras. Cuando vino Jesús, sus primeras palabras fue arrepiéntanse. ¿Cómo entró Juan el Bautista anunciando a Jesús? Arrepiéntanse. Y dijo, ve y predica la palabra y haz discípulos. No dijo, ve y prediquen de Dios como un genio de los deseos. Entonces, se ha torcido la palabra y entonces te dicen, ven, para de sufrir, y la gente se lo come. Y voy y me engaña por ignorancia de las Escrituras, porque no las leo. Y la gente no se convierte por ver milagros, ni por oír testimonios. Tenemos de ejemplo todo el pueblo de Israel, que vio cuántos milagros que hizo Dios cuando los sacó de Egipto. ¿Y qué pasó cuando se ausentó Moisés 40 días? Haciendo dioses, haciendo ídolos, a pesar de que habían visto esas maravillas, que de veras eran unos milagros enormes. Imagínense, ver separarse el mar y pasar por terreno seco. Entonces la gente no se convierte por eso, la gente se convierte por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empieza a transformar a la gente la palabra, ¿sí? Dice, la fe es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, no por vista, sino por el oír, y oír la palabra de Dios. Aquí tenemos la Biblia que nos da esas instrucciones. Si usted quiere gobernar bien su casa, si los dirigentes quieren gobernar bien la iglesia, aquí está todo. No necesitamos de más. Todo está aquí. ¿Cómo llevarse a cabo una iglesia? ¿Cuál es la finalidad? Predicar el Evangelio de Dios. ¿Queremos disciplina? ¿Cómo aplicarla? Aquí dice, ¿sí? Sin poner pensamientos humanos ni opiniones. Por lo tanto, vamos a ver aquí en el Salmo 19, en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley. Vemos esta ley que viene del hebreo Torah y significa la enseñanza de Dios. Entonces, vemos, si lo traducimos, decimos, la enseñanza de Dios es perfecta y nos enseña a cómo vivir, cómo enseñar a los demás, cómo comportarse tanto dentro de la iglesia como en el hogar y en el trabajo y fuera del trabajo. No necesitamos más. ¿De qué no necesitamos más? De esos pensamientos humanos, como es la psicología, la psiquiatría, la filosofía, que te dicen, no, mira, tú haz esto, haz lo otro, pero pensamientos humanos, con buenas intenciones, pero humanos a fin de cuentas. Y vemos entonces, en primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 3, que Pablo está hablando a su discípulo Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas.
¿Qué quiere decir con esto? Que hay gente que, bueno, yo lo leo, pero no se quedan ahí. Dice, no se conforma. ¿Qué quiere decir no se conforma? Quiere decir no le basta. No le basta nada más las sanas palabras. Es esto más mi opinión. Porque el psicólogo me dijo que si yo hago esto y el otro, me voy a sentir en paz. Y empiezan a distorsionar. Y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿A qué se refiere la piedad? Es amar más a Dios. A la piedad es la doctrina que nos va a decir cómo amar más a Dios. ¿Cómo vamos a saber si amamos a Dios? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la gente empieza a desviarse, a tomar. Vamos a hablar de la Biblia, pero voy a meter la opinión de un gran psicólogo, de un gran tanatólogo, y empiezan a mezclar cosas. La Biblia viene completa, dice, es perfecta. Y si dice que es perfecta, ¿qué significa? La palabra perfecta viene del hebreo tamín, que quiere decir completa, cabal, íntegra, verdadera. Si es completa, ¿qué significa? Ni le falta ni le sobra. Por eso dijo, ay de aquel que le quite o el que le agregue, porque juicio va a tener con Dios. Entonces, si es completa, ya no necesitamos nada. Hay gente que dice, sí, yo sí leo la Biblia. Leo al autor fulano de tal, donde escribió tal, y ya me apoyo con la Biblia. No es así. Debo de leer la Biblia. Y si tengo algunas dudas en cuanto a lectura, en cuanto a palabra, me apoyo de otros escritos, de historia, me apoyo de diccionarios de hebreo, de griego. Y entonces es la base la Biblia y algunos interconsultas para otros sitios, que es bueno saber, que es bueno estudiar. Muchas veces cuando ve uno, lee historia y ve que esto ya lo describió Dios. No que se peleaban que la tierra es redonda, que es plana, que sí, que no. En la Biblia dice que es redonda y dice que cuelga sobre nada. Escrito hace más de 6,000 años la Biblia, y la gente está viendo y consultando otras cosas. Cuando quiere decir que es cabal, como término también de perfecto, de tamín, es que es exacta. O sea, no hay error. Bien iniciada, bien terminada, completa, ni le sobra ni le falta. ¿Qué es íntegra? ¿Qué significa? Tiene todo integrado. Cualquier duda que tengamos, aquí viene. Y ese íntegro es que exactamente no tiene error alguno. No se le ha quitado nada. Dice, es verdadera también. ¿Qué quiere decir que sea verdadera? Que es absoluta. Todo lo envuelve. Buda, en sus escritos, una vez escribió y dijo, yo les voy a enseñar un camino hacia la paz que él quería enseñarle. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino de muchos. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, y Buda antes de morir también dijo, les recomiendo, busquen la verdad. Y el único que ha dicho, yo soy la verdad, fue Jesús. Nada más. Ahí está, hasta Buda está diciendo, busquen la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahí está. Nadie más ha dicho, ni Mahoma, ni Indira Gandhi, ni el Dalai Lama. Nadie ha dicho, yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida.
solo Jesucristo. Por eso no necesitamos más. La Biblia es la verdad absoluta. Y es increíble que uno se entere que si viene toda esa verdad absoluta en la Biblia, en iglesias cristianas se esté permitiendo casamientos de matrimonios homosexuales, cuando ahí es explícita la Biblia. ¿Cuáles son las justificaciones? Porque todos lo distorsionan. Y ahorita vamos a ver por qué se distorsiona. Es que son dos hombres y se ama, y Dios es amor, y Dios quiere que nos amemos. No, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú crees, y eso es lo que tú piensas. Pero la Biblia no dice eso. Yo puedo distorsionar las cosas a mi modo. Una vez le decían a un ateo, le hablaron de Dios, y él dijo, no, pues con la Biblia te puedo demostrar que Dios no existe. Y dice, aquí dice, no hay Dios. Bueno, pero ¿por qué no le lees antes que dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios? Pero nada más toman lo que les conviene o lo que creen que les conviene. ¿Quieres que Dios te haga un milagro? Tráeme tanto dinero y yo oro por ti para que Dios te haga ese milagro. Y por ignorancia de las Escrituras, lo creen y se lo comen y les quitan su dinero. Entonces, vemos que la palabra de Dios es dura y es fuerte. Usted váyase, acabo de ver las noticias que un estadounidense se fue a meter a Tepito y empieza a predicarles la palabra de Dios y no alaben a la muerte. A ver, tenemos la palabra de Dios, pero dice que actuemos con sabiduría. La gente distorsiona las cosas. ¿Qué pudo haber pasado? Lo pudieron haber agredido y lo pudieron haber matado. Sí, es cierto. A empujones lo sacaron de allá. Ok, qué bueno. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero tenemos que tener esa inteligencia, que actuemos con esa inteligencia de tal manera que nos comportemos como Dios quiere, con sabiduría. Hay una secta que se mueve, que utiliza los versículos que dice, en tus manos tomarás serpientes. Y cada que van a hacer su culto sacan unas serpientes y las agarran y las empiezan a agarrar. Ay, a ver, mordió al que lo empezó con eso y se murió. Luego al hijo lo volvió a hacer y se murió, y ya va en el tercero y lo siguen haciendo. Porque no es actuar con sabiduría. Tuercen las palabras y ahorita vamos a ver. Entonces, Dios les habló fuerte. ¿Cuándo les habló fuerte? Una vez que lo andaban buscando, que había multiplicado los panes, al día siguiente no lo encontraban, ya lo encontraban y llegan, Rabí, te andábamos buscando y no te encontrábamos. Y se voltea a Jesús y les dice, ¿ustedes me buscan? Porque les di de comer. Y dijeron, ¿dura es esta palabra? Pues sí, porque no nos gusta que nos reclamen, no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y él les dijo, dice, me buscan porque les di de comer. Y hoy dijeron, ayer comimos, pues ahorita vamos a desayunar. Ay, maestro, ¿dónde andabas? Sí, a ver qué nos das ahora, ¿no? Si ustedes me buscan, no me buscan por mi palabra, me buscan por lo que les puedo dar. Y siguió caminando y volteó y habló con sus discípulos. Le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pero en ese momento Pedro, que ya iba madurando espiritualmente, dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos que la palabra de Dios empieza a transformar a las personas. Y cuando viene esa transformación, que empiezo a comer la palabra de Dios,
empiezo a entender. Entonces ya me habla y me dice, para de sufrir. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que el que siga a Dios ya no va a sufrir? ¿Dónde dice? No, es que a mí Dios me lo reveló y por eso se lo... No, ¿dónde dice eso? Pues entonces, si tú, Panchito, dice que te lo reveló Dios, pues agrégale a la Biblia Panchito capítulo 1, ¿verdad que no? Porque dice que es perfecta, no le falta ni le sobra, está completa. Y la palabra de Dios, continuando en ese versículo 7, dice que convierte el alma. Ese de convierte se refiere a transformar, restaurar, refrescar, del hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder por sí misma para transformar a la gente. Entonces empieza uno a entender las cosas y a cambiar. Por eso dice que el que es en Cristo, nueva criatura es. Yo hace unos días le decía a una persona que dice, no, yo soy cristiana, y dice groserías, y que es que los compañeros y el vecino. Le digo, a ver, ¿y usted dice que es cristiana? Pues sí. Pues entonces, ¿la Biblia es mentirosa? Le digo. Es que mi carácter es así. Bueno, pues entonces no eres nueva criatura. Nos va transformando, nos va restaurando, porque así, en Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Porque cuando cortaba, no nada más cortaba de un lado, cortaba de ambos lados. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos. Ya no nos dice, a ver, aquí me dicen que si le doy dinero, Él va a orar por mí y voy a sanar. ¿Dónde dice eso? Pero es que, hermana, tú tienes que dar dinero, el que más da más... A ver, no dice, si de gracia recibiste, de gracia da. De gracia te lo regalaron. Ahora, da esa palabra gratis también. Háblale a todos y no les cobres. Entonces vemos aquí que esta palabra que transforma nos va cambiando de tal manera. Y lo vemos con mucha gente cristiana en velorios. ¿Por qué? No significa que no nos duela que muera un ser querido. Claro que nos duele porque es normal, pero estamos más en paz porque sabemos dónde está nuestro ser querido. Pero, ¿de qué me sirve yo que sea el mejor cantante? Que sea yo campeón olímpico, que sea campeón de fútbol. Cuando muere una persona, ¿de qué me sirve? Traigo mi Oscar y le digo, mira, ya con mi Oscar no me duele. Mira, ya con mi trofeo no me duele la muerte de mi ser querido. No es cierto, uno los ve. Así tengan mucho dinero, tengan muchos premios, tengan mucho poder, los ve uno cuando no están tomados de la mano de Dios. Y entonces, de nada me sirve. Esta palabra de Dios, como hemos hablado, tiene doble efecto. O nos sensibiliza y nos hace ver que muchas cosas estamos mal y reconocemos que seguimos fallando, o endurece mi corazón y te digo, no, todo lo que está en la Biblia tiene muchos errores, yo la he leído y está mal. Y no es cierto, porque no han puesto ese corazón dispuesto, y Dios no lo ha visto y no ha actuado en cada uno de esas personas por medio de su espíritu, porque dice que para otras personas es locura, porque se ha de discernir. No dice científicamente, no dice matemáticamente, no dice analíticamente, no dice, sino espiritualmente.
Y vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, está hablando Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si vemos que dice la cual actúa, no significa que es de actuación, ¿sí?, de un actor, no, se refiere a que obra, a que se ejecuta de tal manera en los creyentes, pero actúa de diferente modo en todos los cristianos. No podemos decirle: hermano, ¿cuánto tiempo llevas de convertido? No, pues tengo 2 meses. Ah, hermano, da clase a los niños. Oye, ¿cómo que quieres que dé clase? O que venga otro. Oye, ¿cómo quieres que dé clase si tiene 2 meses? Sí, es que debe de pensar. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que te dé palabra. A ver, no, espérate. Eso no es actuar con sabiduría. Eso no es actuar con inteligencia. Debemos de poner las cosas en orden. O que todo, bueno, ya te convertiste, ahora ve y predica la palabra de Dios en todo tu trabajo. Bueno, hay gente que tiene ese don y agarra y va y predica y lo oyen, pero hay quienes no. Hay quienes tienen ciertos dones que Dios les dio, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Por eso lo describió bien Pablo cuando comparó la iglesia como un cuerpo. Imagínense que todos fuéramos mano o que todos fuéramos pie. No, unos les dio esa capacidad para cantar, otros para tocar, otros para predicar, otros para enseñar, otros para llevar la palabra allá afuera, otros hasta para consolar. Y vemos entonces que no en todos actúa de la misma modo. Es que yo cuando me convertí empecé a predicar la palabra. Bueno, uno. Ahorita vemos en un hospital, no todos los que están en el hospital son médicos. Hay enfermeras, hay camilleros, hay secretarias, hay trabajadores sociales, hay policías, y no tenemos la misma función. Al igual en la iglesia, no todos tenemos la misma función. En la iglesia de Cristo, cada uno debe ver qué puedo aportar yo de lo que me ha dado Dios para compartirlo. De gracia recibí, de gracia lo doy. Y vemos entonces que debemos de actuar con sabiduría, porque dice: convierte el alma. Ese de convierte el alma se refiere a nuestro pensamiento. Transforma ese pensamiento, entonces ya no pienso igual. Dejo de hacer muchas cosas que antes hacía. Dice: aquel que robaba, deje de robar. Aquel que hacía tranzas, deje de transar. Aquel que no ayudaba, ayude a su prójimo. ¿Sí? Porque dijo Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos, son más altos que los cielos. Entonces, ese convierte el alma significa que va transformando. Y vemos aquí también que dice: el testimonio de Jehová es fiel. Continuamos en el versículo 7. El testimonio se refiere al hebreo aseveración verdadera, que es verdadera. Lo que está escrito, eso es, O sea, un testimonio significa que es, si está escrito, eso es. Yo he oído mucha gente que dice: bueno, sí creo en la Biblia, pero yo no creo que Jonás haya vivido 3
días en la panza de una ballena. Yo eso no lo creo. Entonces estaría mal la Biblia, ¿verdad? Pero cuando dice que Dios es omnipotente, a mí cuando me han preguntado eso, les digo, sí, si me pregunta científicamente cómo pudiera vivir un humano en la panza de una ballena, pues científicamente no se puede. Pero porque creo la palabra que dice que Dios todo lo puede, Él puede hacer que viva una persona no 3 días, más días en la panza de una ballena. Porque es absoluto lo que está escrito. Eso es. A veces la gente quiere creer lo que le conviene. Hablamos de los matrimonios. Es que Dios es amor, por eso 2 hombres se aman o 2 mujeres se aman. No, eso es lo que a ti te conviene, pero la palabra de Dios no dice eso. Entonces, debemos de ver que este testimonio, todo lo que está escrito, eso es. ¿Dividió el mar? Sí, dividió el mar. Hay un estudio de Discovery Channel donde vieron que en cierta época del año arrecia el viento de tal manera que se separa el mar. Entonces dicen, pues pudo haber sido en ese momento que se abrió el mar. Bueno, pues qué casualidad que en ese momento que se paró Moisés pasó todo eso. Haya sido lo que haya sido, el milagro sucedió. Nosotros sabemos que fue por Dios. La naturaleza le da una justificación, pero se confirma lo que está escrito. La Biblia, cuando uno la lee y después ve uno la ciencia nada más sirve para confirmar lo que está escrito ya en la Biblia. Como decía, dice la Biblia, el mundo cuelga sobre nada. Y la ciencia descubrió que cuelga sobre nada. Vemos que dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Del hebreo, que es confiable. Que podemos confiar en todo lo que está escrito. ¿Para qué puedo confiar en todo lo que está escrito? Para dar consejos principalmente tomados de aquí. Cuando uno empieza a leer la Biblia y la empieza a vivir y a aplicar y empieza a hablar y a aconsejar, es cuando la gente viene y se acerca a uno y le dice, oye, tengo un problema, ¿qué opinas? No se van a... Cuando uno busca un consejo, no busca un consejo del primero que me encuentre o del más mentiroso o del más tranza del trabajo, de los vecinos. No. Busca uno a la persona que tiene ciertas características de ser el más honesto, de ser el más recto. Y como cristianos eso debemos de reflejar. Porque si no lo reflejamos en el trabajo, algo está pasando. O en la casa. Te dices cristiano allá en la iglesia y en tu casa cómo te portas con tu esposa, cómo te portas con tu esposo, con tus hijos, con tus papás. El ser cristiano no es de 1 o 2 horas los domingos. Ser cristiano es todos los días. Y vemos aquí que esos mensajes, esos consejos son principalmente aplicados en la iglesia y debemos de seguirlos. Dice el versículo 7, continuando, hace sabio al sencillo. ¿Qué pasa de que hace sabio al sencillo? Lo que le decía, empieza a hablar. Y mucha gente se queda así como, ¿de dónde sabe este? Oye, y la gente le presta atención y está ahí. Y puede uno tener 2, 3 más personas y oyendo como, oye, sí es cierto, lo que dice es cierto. Pero no es palabra del que lo está hablando, es palabra de Dios que es perfecta, que es un testimonio, que es fiel, que es verdadera. Entonces cuando uno la habla, impacta a los demás y la gente se queda atenta, como dicen, sí es cierto.
Entonces esa persona sencilla empieza a hablar y actúa ya con sabiduría. Dice el Salmo 119 en el versículo 98. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre, siempre, siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuando dice he guardado es he obedecido tus mandamientos. Y entonces, hace un tiempo hacía yo la pregunta aquí. ¿Usted ama a Dios? ¿Qué me va a decir? Sí, ¿verdad? ¿Amas a Dios? Sí. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto ama a Dios? Mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho para usted? ¿Cuánto es mucho para el hermano? ¿Cuánto es mucho para cada uno? Dice en Juan 14:15, les dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí está la medida. ¿Cuántos mandamientos procuro yo seguir? Eso es el tamaño o la cantidad que amo a Dios. Es que dice honra a tu papá y a tu mamá. Pues yo sí los honro, pero sigo robando, sigo adulterando, sigo envidiando, sigo codiciando, ¿O cuántos de esos 10 realmente cumplo? Y esta es la medida de cuánto amamos a Dios. Entonces dice, la palabra sencillo viene del hebreo patá, que de ahí también se deriva la palabra patán. ¿Sabemos qué es un patán? Sí, pero tiene dos significados. Patán significa una persona tonta, seducible, que vengo y le hablo cosas bonitas, le doy los espejitos por el oro y se lo come, dame tu dinero, yo pido y se lo come y ahí están. Y vende tu casa y dalo, el que más da, más recibe. Seducible, manejable. Y entonces van aquí y van para allá. Existía una secta, sigue existiendo, nada más que le cambiaron de nombre, que se llama Los Hijos de Dios. Mandaban a las jovencitas a seducir a los jóvenes, porque buscaban más jóvenes, para que les aportaran dinero. Ahorita ya se cambiaron el nombre, creo que se llama La Familia. No tiene nada que ver con Michoacán, Entonces, esa hace. O son tan seducibles que el apóstol que tienen, ahorita puede estar preso en otro país, ¿no? Por trata de menores, por trata de muchas cosas. Porque él dice, no te puedes negar al apóstol porque es negarte a Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque son seducibles. La otra interpretación es la gente codiciosa, soberbia, alzada, que lisonjea. ¿Qué es lisonjear? Que te habla bonito. Ay, no, tú eres una persona maravillosa. Oye, hazme un favor, ¿no? Primero te alabo, te halago, te aumento tu ego y entonces voy a obtener un provecho. Ese es un patán, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice, nos quita entonces lo ignorante, lo seducible. Entonces cuando yo escucho una predicación y digo, ah, caray, eso no dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? No, es que a mí me habla Dios y me dice que les diga, a ver, que ustedes aporten su dinero porque quieren que, hace tiempo oí un comentario que decía uno, no, es que Dios quiere que vaya a viajar y a predicar la palabra de Dios. Allá en Estados Unidos, dijo, quieren que vaya y predique la palabra de Dios, pero necesito un jet, así que para poderme transportar, no quieren ustedes que vaya yo. Y ahí está la gente.
Ya no supe si le sacó el jet o no. Pero imagínense, eso nos quita la palabra de Dios, lo seducible, lo tonto. ¿Sí? ¿Cómo debemos aprender a interpretar la Biblia? Existe una palabra que se llama hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? De acuerdo al diccionario, dice método de interpretación de textos, en este caso, de la Biblia. ¿Por qué es bueno que entendamos la Biblia? Porque está completa, porque tiene todo para que nosotros podamos transformarnos. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, se refiere de parte de Dios por medio del Espíritu, os ha escrito también. De todo lo que él escribió, dice, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjense, aún Pedro decía, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Dice, las cuales los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no estudian la Biblia. Nada más la leo, no la escudriño. ¿Quiénes son los inconstantes? Hoy vienen, mañana, dentro de 8 días, dentro de un mes, vuelven a venir. Hoy leen, 7 días, un mes, no leen. A ver qué pesco, a ver qué es más fácil que me siente y a ver qué pesco, si es que no me duermo. Entonces, esos son los inconstantes. Dice que tuercen y entonces lo manejan a como quieren. Pero dice como también las otras escrituras. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Dice, pero tienen un pago. Dice, ¿para qué? Para perdición de sí mismo. Ahí mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, las escrituras, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en medio de estas tinieblas que hay en el mundo, en medio de todo lo que nos rodea mal. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La luz, que es Cristo, esté en nuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, es que a mí Dios me reveló esto, aquí, nada más a mí, a ustedes no. No. La Biblia no dice, en los postreros tiempos vendrán gente que le voy a revelar la Biblia para que ellos escriban y ustedes la entiendan. No dice así. No dice así. Es que yo voy a escribir de cómo interpretar la Biblia. A ver, aquí no dice eso, que tú ibas a salir. Ponle Panchito 2, versículo 4. No. Dice, versículo 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, lo escribieron humanos, claro, inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, le vuelve a hablar Pablo, capítulo 3, a Timoteo, versículo 14, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de las Escrituras. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuevamente dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nos transformamos, dice que somos hechura suya para buenas obras. ¿Qué debemos de aprender? Que la Biblia es su propio intérprete. Leo algo y me lo puede interpretar más adelante o más atrás, pero nos va a interpretar todo, de un modo, de otro, nos va a hablar. No necesita libros interpretadores, se necesitan libros de apoyo, sí es cierto, libros de consulta, sí es cierto. Porque si no, ya entran las sectas. Otra, que su apóstol tenía 6 meses de convertido y dijo, voy a interpretar el Apocalipsis. Imagínense el filetote que quiso comerse, y entonces desvió la escritura donde dijo, Jesús es un ángel, el Espíritu Santo no es Dios, es la fuerza. ¿Han oído esos? ¿Por qué? Porque se desviaron. Y ya entonces, ya modificaron la Biblia y ya le cambiaron. Así no es. Y de ahí surgen las sectas, como les digo. Pablo habló en Hechos 20 y les dijo, yo no rehusé enseñarles todo lo que Dios le había dado. Y dice en Hechos 20, versículo 26, por tanto, yo os protesto el día de hoy, que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, en ningún momento dijo, nada más les voy a dar esto. Dijo todo el consejo de Dios. ¿Podemos saber quién fue el primero que torció la palabra de Dios? ¿Quién fue el primero que torció la palabra de Dios? Satanás, exactamente Satanás. En Génesis 3 le dice a Eva, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol. Y le dice Eva, no, nada más de uno. Y la enfocó a nada más a un árbol. Dijo, no es cierto. Hizo que dudara de Dios. Y vemos aquí Mateo 4, cuando Satanás quiso torcer las escrituras. Por eso a mí cuando me dicen, no, que se sabe casi toda la Biblia, no, pues el diablo se la sabe mejor que nosotros. Pero él la utiliza para torcerla. Y vamos a ver aquí cómo cuando quiso tentar a Jesús, le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si eres hijo de Dios, o sea, ¿Satanás no sabía que era el hijo de Dios? Claro que sabía. Y Jesús no le dijo, sí, te lo voy a demostrar. No, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que después lo llevó a un lugar alto. Y otra vez vuelve a tomar la palabra de Dios Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le cita unos versículos de los Salmos y le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez le vuelve a decir Jesús, escrito está también. O sea, le estaba contestando con la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Les acabo de decir. Veo la noticia de este joven estadounidense que fue a hablar.
Es que Dios me cuida. Sí, Dios nos cuida. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez Satanás vuelve a enseñarle a Jesús todos sus reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez Jesús le vuelve a contestar: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos aquí que Jesús, el diablo le muestra una parte de la Biblia, pero Jesús le contesta con la misma Biblia. O sea, no me enseñes nada más un lado, ve también este otro lado. Y entonces vemos que la Biblia, para poder interpretarla, dice, es su propio intérprete, de tal manera que debemos de tomar las palabras en sentido figurado según en la época que se escribió. Como en el Génesis 6:12, dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. ¿A qué se refiere? ¿Los animales? No. En esa época había hebraísmos, como ahorita existen mexicanismos. Si alguien lee algo que le escribo a alguno de ustedes y le digo: pónganse las pilas, hermano, y viene otro de otro país que no entiende esto, va a decir: ¿cómo que ponga? ¿A poco es un robot? ¿O por qué? ¿Por qué tiene que ponerse pilas? ¿O que ya te cayó el 20? ¿20 de qué? ¿De 20 pesos? ¿Sí? Así también había los hebraísmos. Y cuando dice carne, se refiere a personas. Dice: toda carne había corrompido su camino. Y camino se refería a conductas de las personas. Entonces, tenemos que ver de qué se trata. Tenemos que leer todas las palabras que están alrededor. En Lucas 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Claro que otra persona lee esto y dice: ¿ve qué Dios de amor que dice que tengo que aborrecer a mi papá y a mi mamá? Porque así hablaban en esa época los hebreos. Y entonces la respuesta nos las da de acuerdo al hebreo y la traducción. No quiere significar que odie, sino es que ame más a papá o a mamá o a hijo, a esposa, a quien sea, que a Dios. Dice: no puede. Si alguien ama más algo o alguien, no puede ser mi discípulo. Y aquí en Mateo 10, versículo 34, lo explica de otro modo, más entendible. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces vemos que tenemos que escudriñar las Escrituras, buscar qué significa cada palabra. Otra recomendación que dice: tomar la palabra que vamos a leer en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase, como fe, que aparte de creer significa confianza, salvación también. Pero yo les dijera, hermano, tráigame la cámara. ¿Qué va a hacer? Lo frecuente es que van a agarrar una cámara fotográfica, ¿no? No. Yo estoy en el río y estoy chapoteando. Tráigame la cámara. La llanta. ¿Sí? O le digo: vaya a la cámara. ¿A cuál cámara? A la Cámara de Diputados. A la Cámara de... Tenemos que leer toda la frase. No podemos quedarnos así. Y en Gálatas 1, versículo 23, dice: solamente habían oído decir, está hablando Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo
asolaba. ¿Qué significa ahí fe? Ahora predica la fe. No está predicando la salvación, está predicando el evangelio de Dios. Eso significa el evangelio. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón al quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. A ver, aquí está hablando de Jesús. Dice, dando fe. A ver, entonces, ¿qué no? ¿Dios no me ha dado fe? Espera, no significa esa fe de creer. Vamos a leer todo. Dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dice, dando constancia. ¿Qué significa? Como cuando llega un notario público y dice, yo doy fe de que este edificio contiene tal y tal y tal. Doy constancia de que están. No, es diferente la palabra. Igual, la salvación nos habla de la liberación del pecado. En Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, entonces cuando recibí a Cristo, ¿no soy salvo? No significa esto. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa aquí la palabra salvación? Es la segunda venida de Cristo. Porque ahora está más cerca de nosotros la venida de Cristo que cuando creímos. Claro, ya. ¿Cuándo? No sé. Pero ya está más cerca. Y así como vemos las cosas, más cerca. Es como cuando dicen, la mujer se salvará al engendrar hijos. Entonces, si tengo hijos, ¿ya voy a ser salva? No es eso. No por tener hijos ya fuiste salvo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? No significa eso. Eso lo dice en 1 Timoteo 2:15. Sino que su testimonio será más sólido, ¿sí? Salvará su palabra, su testimonio, cómo lo da, va a ser mejor percibido. Igual que la palabra sangre. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. No se refiere contra carne, o sea, no me voy a pelear en la carnicería. No, sangre se refiere a personas, igual que carne. Mateo 27, versículo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo, esto es cuando estaba Pilatos diciéndole, ¿les entrego a Barrabás o les entrego a Jesús? No, que a Barrabás. Y dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué quería decir su sangre? Su culpa que caiga sobre nosotros. No hablaba de personas, no hablaba de la sangre literal, que no, me chorré la sangre, no, sino de la culpa que caiga sobre nosotros. Entonces, vemos así muchas palabras que tenemos que leer todo el contexto. Si yo les hablo de ciertas palabras aisladas, podemos confundirnos las cosas. Otra sugerencia dice tomar las palabras en su contexto, tomar de referencia versículos anteriores y posteriores. Dice, Jesús les está hablando en Juan 6:53, dice, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Los fariseos en ese momento decían, ¿cómo? Si yo no como cosas inmundas, menos voy a comer de un humano, porque ellos lo tomaban literal.
Pero no se refería a eso. Y en Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchos toman eso y dicen: yo declaro y desato toda maldad de aquí o ato toda maldad para que ya no. No se refería a eso. Se refiere a poder, autoridad, como se la dio a Pedro. Te doy las llaves, no unas llaves literal de que haya una, no, sino autoridad y poder. Por eso debemos de escudriñar las Escrituras ampliamente, meternos a leerlas. Pero a veces nos decimos evangélicos y ni siquiera los 4 evangelios han leído. Todo está aquí, es completa, es perfecta, convierte el alma y hace sabio al sencillo. Cuando quieran dar un consejo, siempre basado en la palabra de Dios. Y los va a ver la gente como unas personas sabias, porque está tomado de lo más alto, de lo más completo, de lo más digno y de lo más honesto. Buscar consejos fuera de las Escrituras es como decirle a Judas: oye Judas, estoy tentado a robarme un dinero del trabajo. Imagínense. Busquemos, dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y sí está la vida eterna si la buscamos. Ya nos la regalaron por gracia, esa es otra palabra, la gracia, y hay tantas palabras. Es mucho el tema, pero es cuestión de estar leyendo, de estar orando, pedir sabiduría espiritual, no la humana, porque Salomón fue sabio, pero también se equivocó. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos las dejaste, este manual, para poderlo estudiar, para poderlo digerir, con ese deseo de hacer lo bueno delante de tus ojos, ese deseo de agradarte, Señor, y de llevar tu palabra a donde quiera que vayamos, Señor. Es ir y predicar tu palabra donde vayamos, y predicar el evangelio del arrepentimiento, porque en ellas está escrita y cómo está la salvación que nos has dado, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso lo mandaste, porque nadie es digno, Señor, de ser salvo. Estamos llenos de pecado, nacemos con pecado, pero tienes que acabar con esta carne que está llena de pecado, Señor, para que nos hagas perfectos cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Muchos en aquel día dirán: ¿cómo, Señor, si yo hablo tu palabra? Tú les dirás: no te conozco, porque solamente son tus hijos aquel que oye y hace tu palabra y hace tu voluntad, Señor. Recibe a aquellos que no te conocen, Señor. En estos momentos de angustia, muchos se han acercado a ti. En esos momentos de enfermedad, que saben que ya muchos que los van a intubar, que van a estar conectados a un ventilador, muchos de ellos ya no van a despertar, Señor. Ten misericordia de ellos, de sus familias, Señor, que sirva de ejemplo para que busquen cada vez más y más tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y repetimos el Padre Nuestro. Si alguno tiene dudas, se encuentra en Mateo 6 y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Para terminar, hermanos, entonemos la doxología 453. Después, Señor, de haberte tenido aquí. Himno 453.